Hola a todos? Muy buenas noches. Hoy me toca a mí reemplazarlo a mi querido amigo Gustavo Silvestre. Y comenzamos, como siempre, la realidad aquí en Minuto1.com por la pantalla de C5N, Minuto 1, por la pantalla de C5N. Y hoy el hashtag es la mudanza. Mauricio Macri comenzó a mudarse de la Quinta de Olivos. Aparentemente se iría a Los Abrojos, aunque muchos dicen que está buscando una casa por la zona de San Isidro. Acá están. Esta es la foto de la mudanza. Pregunta, ¿qué se llevará de la Quinta de Olivos el presidente Mauricio Macri? Juan Amorín. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gallego? Buenas noches. Así es, mucho se viene hablando de las posibles incorporaciones, de los que van a llegar, en definitiva, al gabinete y también, por supuesto, a esa quinta, a la Quinta de Olivos. Poco se sabe, poco se habla de los que se van. ¿Qué va a ser de la vida de Mauricio Macri? ¿Qué va a ser de la vida de su gabinete? ¿Se van a dedicar a la actividad privada? Otros al misticismo, otros se van de viaje. En un ratito repasamos nombre por nombre qué es lo que va a hacer cada uno de los integrantes del actual gabinete saliente y, por supuesto, del presidente. Y por fin llegó la hora del fiscal rebelde. Está declarando ante el doctor Ramos Padilla. Bienvenida Irina Hauser. Irina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, finalmente el fiscal Carlos Stornelli se presentó hoy a las 11 de la mañana en el Juzgado Federal de Dolores, donde está, imputado como integrante de una asociación ilícita donde se lo vincula, entre otros, con el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio. Algunas cositas de su indagatoria, de cómo se está defendiendo, ya se empiezan a conocer. Imagínate quién está acusando al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio. Está hablando, además, de una operación en contra de la causa de los cuadernos. Y hoy tenemos también información internacional y dos temas que son centrales. Bolivia y Chile. La delegación argentina fue amenazada en Bolivia. Pedro Brigger, querido Pedro, buenas noches. Buenas noches, efectivamente, el ministro de Interior, Arturo Murillo, del gobierno de facto, al mejor estilo de una dictadura, amenazó abiertamente a la delegación argentina de solidaridad con Bolivia, que está en territorio boliviano. Que anden con cuidado, los estamos mirando, seguimiento, y dijo, ojo con hacer actos terroristas. Y ahora nos acompaña también Lautaro Smailini, claro, con informes sobre la inefable Laura Alonso, que finalmente Lauti fue a la justicia. ¿Cómo va, Antonio? Muy buenas noches. En Twitter alguien aplaudió la abrumadora cantidad de cosas que se lograron en la oficina anticorrupción liderada por Laura Alonso. En instantes te mostramos quién fue el que tuiteó. Gracias, Lauti, pero vamos rápidamente a Dolores. Declara el fiscal Stornelli, se lleva varias horas. Está nuestro móvil allí, Nicolás Munafónico. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros que están allí en el piso. Exactamente 9 horas lleva ya el fiscal federal Carlos Stornelli en estos tribunales federales de Dolores. Podríamos decir 1 hora por mes que estuvo en rebeldía. Ya habían pasado 9 meses de, que había sido declarado en rebelde. Recordemos que el 28 de febrero había sido el primer llamado de indagatoria, cosa que no ocurrió. Después, el 27 de marzo fue declarado finalmente en rebeldía. Habían sido 6 los llamados a indagatoria. Y en la séptima finalmente entonces llegó hoy Stornelli a las 11 de la mañana, puntual, era la hora que había sido citado, ingresó. Lo que dijo en ese momento era que iba a responder todas las preguntas, que iba a quedar a disposición del juez y obviamente así parece ser porque son varias las horas que lleva entonces aquí en estos tribunales federales. Aguardamos los movimientos para que a la salida, a ver si podemos dialogar un poco con él, cómo fue esta indagatoria y que se explaye de lo que sucedió aquí dentro. Como ustedes verán atrás mío, ahora no pareciera que va a salir, seguramente se disponga un operativo de seguridad más amplio. El vehículo en el cual lo trajeron sus custodios está aquí a metros estacionado, está apagado, lo mismo que sucedió durante toda la tarde, así que aguardamos la salida de Stornelli. Hoy más temprano habló también el juez Ramos Padilla, ustedes lo han escuchado seguramente a lo largo del día, la transmisión de C5N, muy sereno, muy tranquilo, hablando de que esto obviamente era un derecho constitucional que tenía Stornelli y que así iba a ser durante la jornada del día de viernes, aguardando entonces la salida tanto de Stornelli como de Ramos Padilla. ¿Te parece que lo escuchemos a Stornelli cuando llegaba a Dolores? Lo escuchamos, a ver, no, así hablaba Carlos Stornelli. Fiscal, buen día, ¿cómo le va? ¿Va a responder preguntas? ¿Todo bien?
Bien. Voy a responder preguntas, obviamente, vamos a aclarar todo lo que sea necesario. Estoy a completa disposición del juez. ¿Qué cambió en este tiempo para que usted se presente? ¿Qué cambió en este tiempo, en estos meses, para que hoy se presente? Permiso. Siendo sí, confirmando, Claudio, de que va a contestar preguntas, fue lo único que aclaró. Estamos escuchando la llegada de Carlos Stornelli, obviamente mucho no habló, pero Irina, lo importante es qué tiene que decir Stornelli y qué le van a preguntar, ¿no? Mira, Stornelli está acusado por lo menos en 8 hechos distintos. Algunos sí están vinculados con la causa de los cuadernos, como por ejemplo la denuncia inicial que dio origen a esta causa, que fue la del empresario Pedro Echeves, que decía que D'Alessio lo extorsionaba en nombre de Stornelli para involucrarlo en la causa de los cuadernos. Pero también, así como apareció ese caso, a lo largo de la investigación se fueron conociendo otras situaciones muy curiosas, como por ejemplo el hecho de que hay chats donde se advierte que Stornelli arreglaba con Marcelo D'Alessio espionaje y operaciones sobre el ex marido de su actual esposa, Jorge Castañón, un piloto de avión de nacionalidad peruana, pero que trabaja en una línea aérea estadounidense, y planificaban, por ejemplo, plantarle algo en la valija, según lo que aparece en los chats. Esa es una de las tantas cosas que tiene que explicar, así como también, por ejemplo, cómo fue que terminó declarando en su fiscalía con Marcelo D'Alessio adentro el empresario venezolano Gonzalo Brusa Dobat para armar una causa sobre la empresa PDVSA. Esto es como para dar algún pantallazo de qué es lo que tenía que ir a explicar Carlos Stornelli. Pero como venía anticipando él cuando justificaba por qué faltaba la indagatoria, Stornelli decía, no, yo venía faltando la indagatoria porque esto es una causa armada para desbaratar la causa de los cuadernos que estaba a su cargo. Vamos a repasar qué es lo que sabemos hasta ahora. El fiscal lo que dijo es que el falso abogado armó una maniobra con su socio, el empresario Pedro Echeves, así lo mencionó. Es decir, el denunciante inicial de esta causa lo menciona como si fuera un socio de D'Alessio y que esta sociedad funcionaba para voltear la famosa causa de los cuadernos. Ahora, Irina, te digo, ¿cambió algo de lo que viene diciendo desde siempre Stornelli? Porque él, su obsesión es la causa de los cuadernos. Este fue el argumento central que él utilizó siempre para decir por qué no iba a la indagatoria, para negarse a responder preguntas y a la vez ejercer su defensa. Hasta ahora, esto fue lo que siempre dijo. Nunca cambió, lo dijo en los medios, a cuanto amigo le hacía una nota se lo decía, porque siempre dijo lo mismo, esto es para voltear la causa de los cuadernos. Parece que fuera la obsesión del fiscal Stornelli. Exactamente, pero ¿sabés qué? Hoy alguna sorpresita hubo durante la declaración, porque fíjate que pidió que declare, a favor de él, por supuesto, un testigo muy particular. Estamos hablando de Leonardo Fariña, el arrepentido estrella de Comodoro Pi, que hay que aclarar que en esta causa Fariña se tuvo que presentar al comienzo de la investigación porque aparecía mencionado por D'Alessio. En las famosas grabaciones de D'Alessio con Echeves, D'Alessio lo mencionaba como alguien que hacía operaciones, que cobraba. Fariña se presentó y terminó declarando bajo una forma del código procesal que es la de imputado también. Fariña es un arrepentido estrella en causas contra el kirchnerismo y también está denunciado por haber estado guionado para declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de Alberto Fernández. Ya se puso el traje de presidente. Estamos junto a Juana Morín. Juancito. ¿Cómo estás, Gallego? Hoy varias fotos, actividad. No mías, de Alberto Fernández. No, obviamente. 11 días para la transición, no, para que termine la transición, para que Alberto Fernández ya tenga la banda presidencial puesta, ponga primera y comience su presidencia en medio de todo esto, tal vez tratando de adelantar algunos temas y tratando por sobre todas las cosas de dar algunos gestos por sobre todas las cosas a la oposición y tratando de superar de alguna manera la grieta. Alberto Fernández hoy compartió un encuentro con Ricardo Alfonsín en su departamento en Puerto Madero. Acá vemos al dirigente de la Unión Cívica Radical, que tiene la para nada envidiable tarea de recuperar un partido histórico que ha quedado completamente sometido al partido amarillo, al PRO, a propuesta republicana. Muchos del radicalismo todavía siguen insistiendo en compartir espacio con Mauricio Macri. Me da la impresión que no es
lo que desea Ricardo Alfonsín para el futuro del partido. Por eso hoy compartió un encuentro con Alberto Fernández. ¿Significa que Ricardo Alfonsín va a formar parte del próximo gobierno? No tiene nada que ver. No. Sentarse a una reunión. Tenemos que recuperar esa tradición. Eso es lo que dice Alberto Fernández, eso es lo que dice Ricardo Alfonsín. Se pueden sentar en la misma mesa sin necesidad de tener coincidencias desde la gestión, pero sí puede haber coincidencias teóricas. Hoy recibí la visita de Ricardo Alfonsín, un dirigente al que aprecio y respeto muchísimo y con quien comparto valores democráticos, éticos y morales, dice Alberto Fernández. Hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer juntos el esfuerzo de poner a la Argentina nuevamente de pie. ¿Lo escuchamos, Alfonsín? A ver. Yo creo que cuando criticábamos la escribanía, en la época del kirchnerismo, lo hacíamos porque en serio creíamos que la ausencia de debate perjudicaba la calidad de la política. Bueno, creo que Cambiemos se transformó en una escribanía también. Ahora yo creo que la Unión Cívica Radical debe estar en un bifrentismo reunido con fuerzas afines, con las que comparta la idea de que la economía no es una dimensión de lo social que se puede despolitizar. ¿Cuáles serían hoy esas fuerzas? Bueno, el socialismo, el GEN y hay otras fuerzas y movimientos sociales. No el PRO. No, porque piensa distinto que nosotros, yo los respeto muchísimo. O sea, que imaginás que el radicalismo no estará dentro de Cambiemos en la oposición. No, yo no creo que mi posición sea hoy por hoy mayoritaria. ¿Por qué no hay un análisis autocrítico? Porque después te parece que después de 4 años en los que dijimos vamos a evitar que vuelva el populismo, que vuelvan los que nos habían gobernado hasta el 2015 y vamos a resolver los problemas de la Argentina, van a ver cómo la ponemos en marcha, tenemos más problemas que los que habíamos heredado y además volvieron aquellos que decíamos que no tenían que volver. Mira, conociendo el juego de mayorías y minorías en el Congreso, el radicalismo tiene más diputados que el PRO. Sí, claro. Tiene mayoría sobre el PRO. Conociendo el juego de idas y vueltas de la política argentina, yo te puedo afirmar que en el mes de junio, julio, va a ser que empiezan los unibloques, empiezan los bloques radicales tanto, radicales alfonsinistas, y vas a ver cómo se empieza a desmembrar este bloque de Juntos por el Cambio, Juntos Es muy por interesante esto. lo que marcás, Galle, porque además ya empezó esa rispidez y Ya ni empezó siquiera se puso la una bata pequeña presidencial de fuga. Alberto Fernández. Una pequeña fuga empezó. Totalmente. Bueno, desde algún sector del radicalismo que ha estado bastante sometido en el último tiempo, empezaron a tomar nota. Digo, el radicalismo perdió 6 capitales, tiene que hacer una autocrítica porque si no va camino hacia la diversificación Hoy se absoluta. reparten cargos, Juan, ¿eh? El PRO para el partido para uno, la Cámara de Diputados para otro. Pero después empiezan las internas. Y el radicalismo es especialista en internas. Y agárrate. Y también hoy Alberto Fernández siguió con las reuniones, un hombre que está bastante activo, el presidente electo, pese a que todavía estamos en la denominada transición. Acá tenemos al gobernador de Tucumán, a Juan Mansur, a la derecha de Alberto Fernández está el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Hoy una reunión también de carácter más peronista, por supuesto, de una impronta mucho más peronista, pero por sobre todas las cosas, algo que se viene hablando y mucho en el último tiempo, y es cómo Alberto Fernández descansa y mucho en Juan Mansur, que es una de las espadas que tiene el peronismo, una de las máximas espadas, diría, cercanas a Alberto Fernández. Obviamente, mucho por hablar respecto al lazo con los gobernadores. Alberto Fernández, fíjate que todo el tiempo hace gestos con los distintos sectores que supo rodear durante la campaña, desde los movimientos sociales hasta la iglesia, hasta la CGT. Se toma un momento para sacarse una foto con cada uno de ellos, para recibirlos, para hablar, para prometer probablemente cosas de cara al comienzo de la gestión. Y en este sentido también compartió, esto es en el día de ayer, una reunión con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también está en los últimos días de la transición. ¿Qué es lo que acordaron? Bueno, que los equipos técnicos de cada uno de ellos, probablemente Axel ya conoce los nombres del gabinete de Alberto Fernández y viceversa, comiencen a realizar algunas obras de gestión, comiencen a trazar y a planificar una gestión mancomunada entre nación, entre provincia, sobre todo en producción y en vivienda. Y ojo que Axel tiene un compromiso muy fuerte a partir del mes de enero, en dólares. Sin hablar, bueno, los dos están No, minados. Axel tiene un compromiso y la provincia no recauda dólares. Tiene un compromiso complicado. Sí, Y bien totalmente. Bueno, en este sentido, Axel Kicillof está muy preocupado. De hecho, muchos lo critican pues se está mostrando poco, pero la verdad es que está trabajando En la minuciosamente junto al equipo técnico para desactivar esa bomba que deja María Eugenia Vidal. Si te parece, escuchamos a Alberto Fernández. Vamos. El presidente electo habló hoy y criticó las prisiones preventivas.
Si vos recibís un país con 26 puntos de pobreza y te vas con un país, te echan un país con 40 puntos de pobreza, quiere decir que distribuiste muy mal. ¿Por qué el que supuestamente recibió la coima está preso y el que la dio no? Cuando yo hablo tanto del mal funcionamiento de la justicia, hablo de eso. Hablo exactamente de eso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, es otra cosa. Hay gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero solo los detienen porque son opositores. Perdónenme, pero si mañana yo veo que alguien que piensa diametralmente opuesto a mí está detenido ilegalmente en algún estado, voy a pedir por esa persona. Porque el mejor Estado de Derecho respeta el derecho de todos, no el derecho de los que pintan como yo. Inexorable. Bueno, lo que decía Alberto Fernández recién es una realidad inexorable. Quien recibe una coima es porque alguien le pagó. Ahora, es tan corrupto quien paga como quien recibe. Ahora, ¿por qué los que reciben están presos y los que pagan no? Ahora, los que pagan son arrepentidos. Entonces, esta es la doble vara que no se termina de comprender de la justicia. Esa es la doble vara que no se entiende. ¿Por qué quien paga no está preso? Ahora, quien paga hoy en día es arrepentido, una causa de cuadernos truchos, o fotocopias de cuadernos, o fotos de cuadernos. Esto es lo que no se comprende y esta es la injusticia que se reclama. Más allá de los nombres, esta es la realidad. Es la injusticia que se reclama. Porque los que pagaron la coima, supuestamente, son todos arrepentidos. Y ahora pretenden cambiarle, digamos, el arrepentido que estaba en la órbita del Poder Ejecutivo, ahora quieren que pase al Poder Judicial para que no dependa de Alberto Fernández. Estas son las trampas. Ahora bien, lo que viene también pone de manifiesto la falta de empatía de este gobierno para con los ciudadanos. Porque este gobierno se va del gobierno con aumentos de las prepagas, aumentos de combustibles, y total, ¿quién lo va a pagar? El que viene. Ahora fíjense un dato no menor. Las empresas distribuidoras de gas han manifestado que van a dejar de invertir. ¿Por qué? Porque están seguras que el gobierno de Alberto Fernández va a decirle, señores, no paren. No va a haber aumento de tarifas. Entonces, ¿qué dicen? No, ahora, ¿sabes qué? Dejamos de invertir. Ahora, ¿cuánto aumentaron y cuánto invirtieron? Porque a mí, por ejemplo, se me corta la luz todos los días. Fíjense, prepagas. Aumenta el 12% a partir del lunes. Esto pone de manifiesto la falta absoluta de empatía con la ciudadanía. El acumulado, fíjense, 300% en 4 años y 61% en 2019. Ahora yo pregunto, ¿cuánto aumentaron los sueldos para que la clase media pueda ir a la prepaga? Ahora, ¿hay un registro real de cuántos argentinos se fueron de la medicina prepaga? ¿Y la medicina pública puede responder? Sí, ahora es Secretaría de Salud. Combustibles, entre el 5 y el 6%, y para sorpresa de todos, el día de misa, el domingo. El litro de nafta premium superará los 60 pesos en todo el país. Y ojo, en el interior siempre es un poco más cara por el transporte, y ni les cuento el gasoil. Y está con nosotros Emiliano Colombo, una línea de este tema. Emiliano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el modelo económico del ajuste está terminando muy mal, con un aumento muy fuerte de la pobreza y una inflación totalmente descontrolada. Hoy por día, 9.000 argentinos caen en la pobreza, 9.000 por día. 3.000 argentinos por día también están cayendo en la indigencia, es decir, no pueden comer los 3 platos de comida, desayuno, almuerzo, cena, como corresponde. 350 argentinos por día pierden el empleo porque efectivamente hoy no hay salario que aguante, la inflación, como dices, se ha ido por el ascensor y los salarios por la escalera, está cayendo muy fuerte el consumo y la economía no para de caer, que esto es lo más preocupante, como también la inflación no para de subir, ¿no? Así como la economía cae, la inflación sigue subiendo y no se detiene. Es lo más preocupante porque impacta directamente sobre sectores más desprotegidos. Y lo más importante de todo es que
Hoy, si nuestra Argentina quiere ponerse de pie, necesitamos que principalmente se ponga de pie el sector que debe ser la locomotora para poder salir de este estancamiento que son las pequeñas y medianas empresas. Vos sabés que 12 empresas por día quiebran en nuestro país, de las cuales 10 de las 12 son pequeñas y medianas empresas. Esto es preocupante porque si no detenemos y no ayudamos a esta columna vertebral, que yo le llamo la columna vertebral de la Argentina, es imposible ponernos de pie. Hoy la columna vertebral de nuestro país, que son las pymes, nuestra columna vertebral está quebrada. Es imposible ponernos de pie si no mejoramos y ayudamos a las pequeñas y medianas empresas, de las cuales depende 6 de cada 10 empleos en nuestro país. Sí, 6 de cada 10 personas hoy trabajan en estas pequeñas y medianas empresas que no han sido ayudadas. Emiliano, dame un segundo que después seguimos, dale. Dale. Porque me gustaría compartir con vos y escuchar al ministro de Economía. Yo cuando era joven estaba José Narosque, que hacía aforismos. La CUNSA tiene una virtud que es metafórico. Son todas metáforas, pero hoy cometió un sincericidio. Escúchenlo, con mucha atención. Es el tipo de cambio real, o sea, corregido por inflación, es el que rige el intercambio con el resto del mundo más alto de 2007 a esta parte, ¿sí? O sea que es un tipo de cambio relativamente alto en términos históricos y con ese tipo de cambio crecimos durante muchos años, a fines de la década pasada, y hoy tenemos un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, o sea, no hay un problema de competitividad con este tipo de cambio. Por supuesto hay una demanda especulativa, que no digo que no sea genuina, digo que todo el mundo tiene derecho a especular. Bueno, el rey de la metáfora un día dijo la verdad y fue literal y dijo todo el mundo tiene derecho a especular. Ahora, lo curioso es que es el ministro de Economía y fue quien abrió la puerta para que entre toda la timba a la Argentina y convirtió a los bancos en ruletas, nuestro sueldo en la nada misma, el dólar hoy es inalcanzable, la clase media ha descendido un escalón, el pobre hoy es mucho más pobre, pasó a ser indigente y hoy tenés millones de jubilados que no llegan a fin de mes, que son prácticamente indigentes. Una clase media y trabajadora casi insolvente porque el sueldo no alcanza. Esto es el sincericidio de Hernán Lacunza cuando dice todo el mundo tiene derecho a especular. Ahora yo le preguntaría a un trabajador, a un jubilado, a un laburante, un operario, si él puede especular o si usa el sueldo solamente para vivir o para comprar comida. ¿Cuánto puede gastar en comida una persona que paga un alquiler y expensa, luz, gas, celulares, teléfono, movilidad, colectivo, sube? ¿Cuánto puede especular realmente? ¿O especula un grupito chiquito? Especula un grupito chiquito. Ahora, Lacunza, en su sincericidio, pone de manifiesto que durante 4 años hemos abierto las puertas a que llegue cualquier fondo a especular con tasas altísimas. Y me quedo con lo que decía Emiliano, ¿no? ¿Quién perdió? La pyme. Hoy una pyme, Emiliano, ¿en cuánto cambia un cheque? ¿Cuánto le cuesta a la economía real a un empresario? Le pagan a 120 días con la tasa de inflación que hay. ¿A cuánto cambia un cheque? Si se endeuda con la FIP, ¿cuánto paga de interés? Es realmente imposible la economía real. Exactamente. Hoy una pyme está excluido del mercado financiero, del crédito. ¿Por qué? Porque Argentina, lamentablemente, tiene la tasa de interés más alta del mundo. Sí, repito, Argentina tiene la tasa de interés más alta del mundo, lo que significa que el crédito en Argentina es el más caro del mundo. ¿Cómo una pyme hoy va a poder producir si tiene la tasa de interés más cara del mundo? Te doy un solo ejemplo de cómo en estos últimos 4 años, como dice Lacunza, hubo un modelo de especulación y no de producción. La semana pasada estuve hablando con Marcelo, que está liderando una cooperativa, una curtiembre en el conurbano en la zona oeste. ¿Sabes lo que me decía? Yo tengo 100 personas, 100 cooperativistas que trabajamos el cuero de primera calidad, primera categoría. Enfrente está a la empresa a la cual nosotros vendemos el cuero, lo tratamos y lo vendemos a la empresa que está enfrente de ellos. Esa empresa exporta a Italia, o sea, exporta al mundo. Pero se están quedando sin mercado. Ya esa empresa no le envía más el cuero, ¿sabe por qué? Porque tienen máquinas de hace 30 años que no puede reemplazarlo porque nadie le presta. Y si le prestan al 80 o al 100%. 80 al 100%. Se están quedando sin trabajo solamente porque no hay crédito. Es decir,
crédito muy caro, excluyen a la pequeña y mediana empresa que hay una... Ahora, donde ¿cómo tiene una se vuelve oportunidad. a esto? La pregunta del millón es cómo se vuelve. Porque esto no se vuelve el 12 de diciembre. Es cómo se vuelve una economía donde la economía real prevalezca sobre la timba financiera. Bueno, por eso hay dos grandes políticas que hay que recuperar para salir de este estancamiento. En primer lugar, hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo. Es decir, hay que recuperar el poder adquisitivo del asalariado, del jubilado, de la asignación universal por hijo. Eso es muy importante. Pero por otro lado, es decir, gente que pueda comprar más, necesitamos darle este crédito a las pequeñas y medianas empresas que hoy están totalmente excluidas. Y si no hay una política de Estado para hacer lo que hicieron los países que estuvieron en la misma situación que nuestro país, Corea, Taiwán, Singapur, que para realmente impulsar a sus pequeñas y medianas empresas, dirigieron el crédito a tasa de interés tasas de interés muy bajas que se correspondan con la inflación para devolverlos en 5 o 10 años, dirigiendo el crédito a las pequeñas y medianas empresas, estos países pudieron salir, pudieron industrializarse, pudieron crear muchos empleos. Como yo decía, como Marcelo, esta curtiembre está esperando que le den 10, 15 millones de pesos, me dijo, si a mí me dan 10, 15 millones de pesos, yo no solo que lo puedo devolver, puedo duplicar la producción, aumentar un 50% del plantel, que hoy, fíjate vos cuánto están cobrando estos cooperativistas, 20.000 pesos cada uno, es decir, son trabajadores y pobres, porque hoy para no ser pobre necesitas 33.000 pesos, entonces claro, están cobrando 20.000 pesos y lo más triste es que están pidiendo bolsones de comida al municipio para subsistir. Esta es la situación de las pequeñas y medianas empresas. Esta es la economía real. Es decir, tenemos capacidad, tenemos conocimiento. Es decir, estas empresas que trabajan en el cuero son personas con 40, 50 años que tienen una capacidad, un conocimiento muy importante que si quiebra, se pierde ese conocimiento. Juan, te pido un redondeo porque sé que en televisión el tiempo es tirano. Hacemos un redondeo. No, bueno, acá son dos grandes políticas que hay que resolver, que lo reitero. Política de crédito para pequeña y mediana empresa, recuperación de la demanda interna. Hoy tenemos dos grandes frentes que hay que resolver. La crisis interna, parar con la pobreza, con la indigencia y con la desocupación, volver a producir. Y el segundo, obviamente, es el frente externo. Claro. Recordá que hoy ahí estamos... ahí está el punto. ¿Con o sin quita? Bueno, acá hay que volver a ser creíbles ante el mundo. ¿Qué es creíble? El gobierno anterior tomó deuda supuestamente para pagar deuda. ¿Y cómo termina? Bueno, en default. Pero el mismo gobierno reconoció que tomó deuda para pagar deuda. Claro, exactamente. Es decir, ni tomando deuda para el fin que el gobierno dijo que iba a hacer, que es pagar deuda y no caer en el default, hoy el gobierno dice, no tengo ni la plata que me prestaron para pagar deuda, porque la deposité en un lado y se fugó por el otro. Pero... Hoy es imposible, no somos creíbles ante el mundo porque no podemos pagar esa deuda. Entonces necesitamos sentarnos ante el mundo para decir, puedo pagar esta cantidad, la voy a poder pagar, pero no ajustando, porque el modelo de ajuste lo que produjo fue crisis social. Una frase que me quedó grabada que es los muertos no pagan. Bueno, exactamente. Por ende, si te matan, no puedes pagar. Totalmente. Es decir, sin un plan creíble, que es crecer, cuando un país crece puede devolver su deuda. Lamentablemente nuestro país, es otro dato muy triste, somos el segundo país en el mundo que menos creció en los últimos 4 años. Es decir, es imposible que nosotros paguemos la deuda no creciendo. Ningún país en el mundo devuelva la deuda no creciendo, sino decreciendo. Y ningún país en el mundo, como lamentablemente nosotros, y como lo dijo la CUNSA, digamos, que especuló, ningún país en el mundo produce tanta inflación como produjo nuestro país. En los últimos 4 años somos el segundo país con mayor inflación en el mundo, pero también, fíjate vos la casualidad, somos el segundo país que más devaluó en el mundo. Por tanto, la salida no va, por lo que dice el ministro, es teniendo competitividad, que es devaluando la moneda, porque lo que hizo fue crear mucha inflación y más pobreza y destruyó el mercado interno. Es decir, no es la salida por ahí. Emiliano, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Y ahora vamos a hablar de la mudanza. Y llegó el día. Mauricio Macri se va de Olivos. La pregunta es, ¿qué se llevará el presidente Mauricio Macri de la quinta presidencial de Olivos? Lautaro Mailín, Lauti. ¿Cómo les va? El presidente Mauricio Macri tiene que abandonar la casa antes del 10 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre, y hoy se viralizaron las fotos de la mudanza. Tenemos un informe de lo que sucedió en la Quinta de Olivos, que es la que tiene que abandonar el presidente Mauricio Macri en unos días. Pasaron muchas cosas, pero tratamos de resumirlo en 2 minutos y medio. Dale.
lo que más te gustó de Olivos? Todo me gustó de Olivos. Nos gustó haber podido compartirlo también con la gente que trabaja y abrirle a un montón de gente. La Quinta de Olivos fue la locación en la que Christine Lagarde, la directora del FMI, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tuvieron un encuentro el día de hoy. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? No. 9.000. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo, la gente está muy quejosa, muy quejosa. Y se estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. Es que todo quedó lindo. Entonces, la huerta, el parque. Tenemos una huerta que es un lujo. ¿Quién hace la gauchada? ¿Me bate los huevitos? Vamos, yo voy. Un día tenía que empezar. No, pero mira, yo te puedo enseñar. Hay una cara de miedo. Es el vértigo de la primera vez, me parece. Los huevos. Perfecto. Sí, lo importante es primero romper las yemas y ahí se van integrando perfecto. Bien. ¿Viste qué color distinto tiene la yema de los huevos? De los huevos de acá. Nada que ver, porque están alimentados tal vez a maíz. Exactamente. Eso cambia todo. Voy para allá. En mucho se ve la mano de la hechicera, porque no estaba así cuando llegamos. Hoy está realmente muy lindo. El gobierno anunció que sacará uno de los muros de la Quinta de Olivos para crear el Paseo de la República, que será de acceso público. El principal cambio exterior de la residencia presidencial incluye el derribo del paredón de la calle Maipú. En ese sector se ganarán varios metros cuadrados que van a conformar el nuevo paseo. La obra prevé ejecutarse en etapas a lo largo de 3 años y demandará 25 millones de pesos. ¿Qué es lo que más te gustó de Olivos? Sí. El parque, especialmente la parte de la barranca, que es muy linda. La cancha de fútbol, que está divina. Sí, Lauti. Ahora, lo que se nota es que ahí apareció una pala y había uno que salía corriendo seguro. Árbitros no creo que haya en el camión de la mudanza, porque no creo que haya pisado alguna vez un árbitro en una cancha de fútbol, porque está muy mal sacado ese lateral. En la Quinta de Olivos se recibió a Christine Lagarde. Recordábamos esa entrevista en la que Mirta Legrand fue bastante punzante con Mauricio Macri. El presidente no sabía cuánto ganaba un jubilado. Dijo cuánto gana un jubilado. No, bueno, pero en el... Tampoco le preguntó. No, es verdad, Antonio, pero recordemos que esa entrevista generó bastante polémica. La conductora muchas veces ha expresado que... su admiración por Mauricio Macri, pero en esa oportunidad fue un poco más punzante que lo que suele ser habitualmente. Y recordemos que el presidente decía 9.000 y pico, que era lo que cobraba un jubilado, y a alguien le dictaba 6.000 por atrás, ya no estamos fijando, y automáticamente el presidente vuelve a repetir 9.000 y pico. En la Quinta de Olivos fue el lugar donde el presidente Mauricio Macri por primera vez batió un huevo. Gracias, Lauti, ya volvemos, pero Mauricio Macri no es el único que se despide, se va con él todo un gabinete. Ahora la pregunta es, ¿dónde se van a conchavar? Qué buena pregunta, porque muchos sospechábamos tal vez, yo también me incluyo allí, que Horacio Rodríguez Larreta, que la ciudad de Buenos Aires iba a ser de las veces de refugio para muchos funcionarios del actual gabinete. Lo cierto es que Horacio Rodríguez Larreta anunció ayer su equipo. Tengo tantos puestos, no hay más lugar. No hay más vacantes. Claro. Puso cartelito ahí en Uspallata, dijo el que se fue, está, se fue, no puede volver. Con lo cual quedaron muchos dicen que hay uno que vuelve. ¿Quién? Hernán. ¿Lacunza? Como asesor externo. Podría llegar a ser, sí, ¿por qué no? Bueno, Hernán Lacunza la verdad es que ha tenido poco en el gabinete actual. Todas malas le ha tocado a Lacunza. Pero si te parece, Gallego, empezamos a repasar un poco qué va a ser de la vida del actual gabinete, del gabinete saliente. Como bien marcaba Lauti Maislin recién, llegó el camión de mudanzas a la Quinta de Olivos y el presidente ya empieza a preparar su mudanza hacia la Quinta Los Abrojos. No va a ir al departamento que le estaba alquilando el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en Avenida Libertador, porque según el entorno de Mauricio Macri, ese departamento ya se vendió y, como muy bien rezaba el Graf, está buscando Mauricio Macri alguna casa. En San Isidro, dicen. En zona norte, exactamente. Martínez, Acasuso, San Isidro. Veremos dónde se instala. Olivos.
Mauricio Macri. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri de su vida? Es una enorme incógnita. Algunos tratan de mantenerlo como el posible jefe de la oposición, tratan de reafirmarlo constantemente. Otros dicen se va a dedicar al bridge, como muy bien repasó Gustavo Silvestre esta semana. Dice que va a competir internacionalmente, que está con un maestro de bridge. Bueno, qué sé yo. Lo que sí me dijeron que dijo, que él no va a presentarse más a elecciones. Bueno, acá es donde me interesa hacer un parate, porque al lado tenemos a Marcos Peña, al ideólogo, al mariscal de la derrota, así como también hay que reconocer que supo crear alrededor de Mauricio Macri la figura de un supuesto republicano en 2015. Bueno, así como se le reconoce las buenas, hay que reconocer que Marcos Peña fue el encargado de trazar la campaña electoral y la derrota directamente. Tiene mucha incidencia. Bueno, Marcos Peña lo que quiere, lo que se dice en realidad en el entorno es ver si Mauricio Macri puede llegar a ser candidato en las elecciones de medio término en la ciudad de Buenos Aires, donde ya sabemos que le va bastante bien. Pero Marcos Peña habló hoy, dio una entrevista al diario La Nación y ya arranca polémico. A días de dejar el poder, Peña hace autocrítica, no sé dónde, y dice: con el macrismo la vara quedó muy alta. La palabra autocrítica relacionada con que la vara quedó alta... Perdón, ¿qué vara? ¿Qué vara? La vara de la gestión, tal vez. Alta la vara. ¿Querés seguir? Dale. Vos avísame cuando paramos, ¿eh? No creo que yo sea el responsable de la derrota electoral, dice Marcos Peña. Somos un equipo que ha logrado cosas importantes en la Argentina en los últimos 15 años. Lo importante es tener equilibrio y humildad. Fui jefe de campaña y me hago cargo del resultado. Arriba dice: no creo ser responsable de la derrota. Pero se hace cargo. 3 líneas más abajo dice: me hago cargo del resultado. Bueno, es una parte de un sincericidio y otra mentira más. Bueno, claro, acostumbrados. Seguimos. En 2020 le preguntan a qué se va a dedicar a partir de ahora. En 2020 voy a combinar un periodo de reflexión para analizar y procesar lo que fui viviendo y hacer mi aporte político desde ese lugar, dice Marcos Peña. Me voy a correr de las decisiones ¿Te puedo pedir un políticas. favor? ¿Le podemos pedir a todos que no haga su aporte político de donde está? Que después siga pensando, todo bien. O que se tome un largo periodo de reflexión. Bueno, 20 es una años. opción. Me voy a correr de las decisiones políticas. Esto es toda una definición, ¿sí?, del futuro de Marcos Peña, que más que correrse, fue corrido de las decisiones políticas. Hay que aclararlo. Es una pequeña diferencia. La semana pasada hubo cumbre del PRO en la Quinta de Olivos, participó María Eugenia Vidal, participó Larreta, participó Mauricio Macri, más no el jefe de gabinete. No voy a tener un rol ejecutivo y tengo bastante demanda de acciones de consultoría afuera. Así que se va a dedicar a la consultoría. La consultoría está bien, es un buen laburo. María Eugenia Vidal, por otra parte, ya dijo que no quiere vivir de la política. Una cuestión muy rara si pensamos que la política es una herramienta de transformación de la realidad y que un político es político siempre, no cuando ejerce un cargo, digamos. Bueno, lo decía Aristóteles, el son politicón, sos político siempre, ¿no? Totalmente, no es que uno se saca el traje político y vuelve... Y vos y yo también somos políticos, son todos políticos. En todo momento, en todo lugar, cada vez que hablamos. Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice que se va a dedicar o que pretende dedicarse a la actividad privada y que a partir de marzo va a empezar a buscar trabajo. También están balando muchas cajas porque se tiene que... ¿Es verdad que quiere trabajar con una ONG? Bueno, es una de las alternativas. Es muy habitual de los que se quedan sin tierra, digamos, sin un espacio político. ONG, consultora, fundaciones, todo ese tipo de artimañas para mantenerse dentro del calor de la política. Patricia Bullrich, nueva presidenta del PRO, consiguió rápidamente un cargo, con lo cual ya si el PRO estaba a la derecha, esto es a la derecha de la derecha. Muy democrática y una posición constructiva, Patricia Bullrich. Tengo mis reparos. Miguel Ángel Pichetto, interesante, me parece que se viene una discusión importante dentro de la nueva oposición, o hasta hoy oficialismo, futura oposición, porque Miguel Ángel Pichetto quiere ser titular de la AGN. Lo cierto es que lo impulsa Macri. Bueno, la oposición tiene que poner al titular de la AGN, pero ahí volvemos al bloque anterior. ¿Quién es la oposición, la UCR o el PRO? AGN no es el Archivo General de la Nación. Auditoría General de la Nación. Podría estar Pichetto en el archivo general, le iría bastante bien. Bueno, lo cierto es que si llega a ser el PRO quien pone al titular de la auditoría, lo van a poner a Pichetto. Si llega a ser la Unión Cívica Radical, ya te anticipo que no van a poner un peronista allí, o hasta hace poquito un peronista. Guillermo Dietrich, el funcionario más complicado judicialmente. Tiene laburo en la agencia del padre. Bueno, me spoileaste el informe. Disculpame. Vuelve a la empresa familiar, ¿Y era Guillermo cantado. Dietrich qué va a hacer? Vuelve a la empresa familiar, muy cantado lo de Guillermo Dietrich, también va a trabajar... Igual el padre habló muy mal de él.
Habló muy mal de la gestión. De la gestión. Del Bueno, presidente. el hijo forma parte de la gestión. Sí, y con un rol muy activo. Importantes causas se le vienen a Guillermo Dietrich en este sentido. En un rato vamos a hablar de lo que fue lo de Balbina en la causa peajes, el ex procurador del Tesoro, también apuntando seriamente a Guillermo Dietrich por favorecer a Usol, ex socia de la familia Macri. Seguimos, y ya para ir cerrando, vamos a ver qué pasa con Dante Sica. Dante Sica, quien tiene el increíble récord de retirarse como ministro de Producción con 17 meses de caída industrial consecutivos. No olvidemos que a su cargo está la Secretaría de Trabajo, ¿no? También desde el entorno de Sica, al diario La Nación le dijeron: voy a salir a recorrer el sur en moto. Se va a recorrer el sur el ministro de Producción, alejado ya de las funciones políticas, alejado también del Ministerio de Producción. Muchos dirán, muchos industriales estarán diciendo por suerte en este momento, porque la verdad es que la gestión de Dante Sica ha Creo que dejado le regalaron una moto también. mucho que desear, y le dieron, sí, se la dejaron 0 km y le dijeron, Tomá. anda. Recorré. Lo cierto es que son pocos realmente los funcionarios del gobierno que van a seguir con cargos públicos en distintas dependencias, tal vez vinculadas a Cambiemos. Oscar Aguad vuelve a Córdoba, otro que también va a tener complicaciones judiciales Va a tener que importantes. declarar, sí. Causa Correo, y ojalá que también en la causa del Ara San Juan, porque todavía estamos esperando que se sepa qué pasó con el submarino. Y también Jorge Forí va a la ciudad de Santa Fe a hacer política. Que lloraba. Sí, claro, por el acuerdo, ¿te acordás? Por el acuerdo, sí. Otro que está construyendo es Emilio Monzó. Emilio Monzó, ex titular ya de la Cámara de Diputados, está construyendo en la provincia de Buenos Aires su propio espacio político. Pero comentamos también que Emilio Monzó es el más político de todos los que mostramos, ¿no? Sí, claro. Tiene un perfil político, un hombre que no ha hecho una mala presidencia de la Cámara de Diputados, ha mediado entre los bloques. Me lo imagino cerca de Horacio Rodríguez Larreta, a Emilio Es Monzó. probable. Por ahora nadie se hace cargo, digamos, de estas recorridas de Monzó, pero indudablemente el ala más política, si se quiere, Y el otro es Frigerio también, del ¿no? gobierno. Una ala política. Más racional, Más si racional. se quiere, lo que no quiere decir obviamente que tenga cercanía, digamos, con el oficialismo, pero la verdad es que obviamente, como bien marcás, es un ala racional dentro de la locura que hemos vivido en estos 4 años. Gracias, Juancito. Vamos Por favor, para la mesa. Vamos. Y está con nosotros Eduardo Valdés. Eduardo, ¿Cómo va? ¿cómo anda? ¿Todo bien, Eduardo? Muy bien. Bueno, Mira, la pregunta del millón es lo que se van a encontrar. El gobierno, cuando llegue, se va a encontrar con una realidad que hasta el momento se conoce una parte, pero una parte que está en una suerte, no digo limbo, ¿no? Pero una zona negra. ¿Para quién va a auditar? yo creo que estamos preparados para ese momento. Los peronistas nunca nos tocó momentos de felicidad y cada vez que llegamos al gobierno llegamos por una emergencia. Fue en el 46, fue a raíz de la ebullición social del 17 de octubre del 45, en el 73 después de 18 años de proscripciones. Menem llega cuando planteaba la revolución productiva y todo esto con una corrida cambiaria que yo creo que se la hicieron a él para que termine haciendo un gobierno neoliberal. Esa es mi visión, no se la hicieron a Alfonsín, porque ya era presidente electo cuando viene la corrida, ¿no? En el 2003 Néstor Kirchner y Duhalde, que lo había recibido 2 años antes, no la tenían fácil. Y bueno, y ahora es así. El tema es que uno se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y también yo me pregunto... Porque es crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué la Argentina siempre vuelve estos modelos que han marginado a millones de argentinos? A mí lo que más me duele... Y por el voto popular en este caso. ¿Sabes lo que más me duele? Que no tengo argumentos para convencer a varios hijos de amigos míos que se quieren ir del país. Eso es lo que más me duele. No tengo argumentos. ¿Por qué se quieren ir? Porque no ven, a ver, te analizan fríamente la sociedad, la evolución argentina, no pueden adquirir un departamento por cómo se estas recurrentes crisis que hay en la Argentina, que cada 10 años pareciera que volvés para atrás, ¿no? No ven posibilidad de crecer laboralmente. Eso es lo más feo de este momento. Yo creo que ese es el gran shock de esperanza que nosotros debemos dar a partir del 10 de diciembre, que yo le tengo mucha fe a Alberto. Quiero decir que me genera un gran orgullo el presidente de los argentinos, de lo que está haciendo, del gabinete que está armando, de cómo toma las decisiones. Ahora, ahí te pregunto, Eduardo, ¿es verdad que hay tantas tachas, por ejemplo?
que hay tanta discusión que tal ver un cargo y aparece, por ejemplo, Cristina y lo tacha, después Alberto propone, Cristina propone y se tacha? No, bueno, mira, aprovecho y digo, mira, muchos creen, la verdad que desde el día del búnker, donde hubo un escenario, y al día siguiente que estaban los gobernadores en Tucumán, cuando asume Mansur, empezó desde ese día el cristinismo versus el albertismo. Y la verdad que yo no veo. Cristina Kirchner, que fue 2 veces presidenta, que fue electo ahora 4 años vicepresidenta, ¿qué puede hacer una persona en ese nivel de la historia que está al nivel de Juan Perón, que fue 3 veces presidente, con una cosa a favor de Cristina, porque ella terminó los 2 mandatos de presidente, Perón de los 3 solo terminó 1, murió en el tercero y le golpearon el segundo? Más que, ¿qué es lo que puede aspirar? Una mujer inteligente, porque nadie le va a negar que no es una persona inteligente, es que Alberto Fernández sea el mejor presidente de la historia argentina. Es lo único que puede aspirar para que corone su historia. Entonces, creer que estamos en un sentido contrario. Alberto hace el gabinete, Cristina aporta nombres que seguramente ella entenderá que son buenos, pero no es un problema de veto. Pero es una fórmula de poder. Pero es que es un equipo, claro. Esta es la virtud, es un equipo, no tengo dudas de eso. Entonces, a mí me da la sensación que yo tengo mucha esperanza. Yo creo que lo único que le dije a los hijos de mis amigos, discutamos esto en marzo, bancame hasta marzo. Y después vemos. Y porque me duele, porque quiero evitarlo. Y yo siento, yo he tenido la suerte de charlar en estos días con Alberto 2 o 3 veces. Y me siento muy feliz cada vez que salgo, por cómo toma la lógica de decisiones, cómo toda una serie de imágenes que se querían construir de Alberto, que era de tal, que el lobby de los medicamentos se lo llevaba puesto, ¿se acuerdan? Hace muy poquito, bueno. Todo eso no surgió, todo eso tiene el mejor ministro de salud que puede tener la Argentina hoy, se llama Ginés González García. ¿Va a ser ministro de salud, Ginés? Bueno, se me escapó, sí. Sí. Creo. Que se te escapen más nombres. Ya es tarde. No, pero hablo, pues salió en los diarios eso. Sí, es la posibilidad más firme, igual, es cierto. Salió en los Ahora, diarios. Eduardo, vas a integrar la Cámara de Diputados a partir de la designación de Pino Solanas como delegado de la UNESCO. Máximo Kirchner va a ser el jefe de bloque. Se está armando, me parece algo interesante ahí. En el Senado se logró una unidad grande. Aspiran a tener una unidad similar en la Cámara de Diputados para garantizarle de alguna manera a Alberto Fernández cierta cantidad de proyectos a tratar? Mirá, eso tiene que ver con la misma discusión que yo charlaba antes. La semana esta, que hoy es viernes, empezó con que el domingo los medios analizaban, en los análisis políticos, que iba a haber 2 bloques de senadores, ¿no? Con un bloque de los gobernadores, con Caserio al frente, y un bloque de Cristina con Anabel Fernández Sagasti de presidenta y un presidente provisional que iba a ser Oscar Parrilli, mi amigo Oscar Parrilli. Bueno, resultó que no fue así. Hay un solo bloque, el presidente del bloque es representante del gobierno de Formosa, de la provincia de Formosa, el presidente provisional, la presidenta provisional es de la provincia de Santiago del Estero. Presidente a su vez en diputados hay un solo bloque. Creo que la propuesta parte de Sergio Massa, el presidente de la Cámara, que dice: yo no armo bloque masistas, y Máximo Kirchner es el presidente del bloque unificado. O sea, todos queremos que suceda lo mejor para gobernar, para no perdernos en esas peleas intestinas que viste que le gusta mucho a los radicales vivir haciendo la interna de la interna. Bueno, a los peronistas cuando gobernamos nos gusta gobernar, ejecutar y resolver rápido. Y la Argentina no requiere esas decisiones. Ahora, Eduardo, ¿y en economía? Espera, que lo diga el presidente. Yo sé que lo tiene resuelto, no me hagas, que no me invites más a conversar. No. El 6, aguanta hasta el 6. Sin ese ánimo. Ya me iba a... No, pará. Pero, a ver, ¿quién gusta más? Seguramente un heterodoxo o un ortodoxo. Habla con el presidente, no me tires esa a mí, no me querrás sacar. Tirame una punta. Hace muchos años nos conocemos. Yo creo que va a ser un gran ministro de Economía. Yo creo que sí. ¿Es verdad que es un desconocido? ¿Un tapado? No, señor, hable usted, pregunte allá donde... Usted tiene acceso a la fuente. Pero ya está, digamos. Eso sí, ya está definido.
¿El qué? No le pido el nombre, pero sí ya está definido quién va a ser ¿El el ministro de Economía? Sí. Yo creo que todo en la mente de Alberto está resuelto. ¿Cómo te quiero? Hace tanto te conozco, Irina. Yo lo voy a salvar a Valdés de este interrogatorio. Hoy es el día San Irina. San Irina. Y después lo voy a explicar por qué. Bueno, es un día particular porque está declarando el fiscal Carlos Stornelli. ¿Cómo te imaginas que va a seguir esta causa, que la verdad ha sido de alguna manera la causa del año porque fue la que destapó algo que todo el mundo hablaba pero no había evidencias, ¿no? Primero que nada, Irina, déjame decirte que gracias, porque si no existieran Irina, Tuni, los del cohete a la luna, los chicos del destape, así empezó esto. Era poquito, ¿no? Era pocos periodistas visibilizando esa causa y llegamos hasta hoy. Hoy es un día muy importante. Hoy se termina la impunidad en la Argentina, ¿no? Al menos creo que uno de los fiscales más importantes de la justicia argentina, después de 6 no concurrencias, a la 7ª decidió ir. Pero decidió ir, ¿saben por qué? Porque los fiscales de la Procuración General habían decidido iniciar un juicio político. Igual parece que sigue manteniendo este mismo argumento que siempre utilizó, que es decir, esta causa es una operación para voltear el caso Cuadernos, siempre fue lo mismo, y bueno, por supuesto cuestiona a Marcelo D'Alessio, que es de alguna manera el pilar de esta causa, con quien él tenía contacto. Yo particularmente, Irina, me tomo de la causa, hay delitos que va a ser muy difícil que él diga que no participó, y al igual que el periodista Santoro, son los que vemos por televisión. ¿Cómo explica Stornelli ese audio y chat complementario con D'Alessio pidiéndole que pongan cocaína en el equipaje del ex marido de su actual mujer? El tema de... Hay 3 o 4 hechos que lo hemos visto por televisión que no sé cómo los va a explicar. Ahora, la causa Cuaderno, supuestamente, siguió el camino que él quería. Una parte fue elevada a juicio, otra no. Ahora, es difícil para mí que un fiscal que cometió todos estos delitos pueda ser el fiscal de la causa Cuadernos, honestamente. O sea, no es... y lo peor es que siguió actuando. ¿Quién me contó hace poco que fue a declarar a tribunales por una causa muy vinculada a todo esto, y el fiscal era Stornelli, el que le ponen... Hay alguien importante que me contó que había ido a declarar a Comodoro Pi y está vinculado a todo el tema del espionaje de D'Alessio, y sin embargo el fiscal que tenía era Stornelli. Estas son las cosas, pero por eso, hoy es un día, al menos para mí, es un día de decirle gracias al periodismo, porque el periodismo tuvo latente esta causa. Esta causa, si no hubiera desaparecido, el presidente Macri dijo que había que sacar al juez, ¿se acuerdan? A la semana, sí, que el juez había que destituirlo. Más, nos dijo, lo hizo, intentó en el Consejo de la Magistratura. Así que también a usted, señor, gracias, porque tuvieron latente esta causa. Si no hubiera sido por el periodismo y por un sector del periodismo pequeño que quiso ser no escuchado, no estaríamos al día de hoy. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Pedro Brigger. Nos vamos a Bolivia porque una delegación de solidaridad con el pueblo de Bolivia que salió de la Argentina fue abucheada, hostigada y además acusada casi de terrorista. Veamos las imágenes. ¿Ya? Vaya para allá, allá nos llaman de bolitas los bolivianos, allá los bolivianos son discriminados. ¿Por qué no lo van a defender a los bolivianos de allá? Pendejo de mierda. Allá devolver la plata de los cartoneros. La pobreza es un negocio, pendejo. Vaya a ser una vez, no se dan cuenta que no lo queremos acá. Acá todavía somos pacíficos. En el acto lo van a esperar ustedes, van a saber ustedes. Metiques de mierda. Aquí es política, aquí. Aquí es política, aquí mierda. Y van a ver cómo tenemos. Aquí es política para el problema. Está haciendo política con la policía. Llevémoslo. Reprimimos que es política. Reprimimos que es política. No podemos hacer política acá, ¿entiendes? No podemos hacer política acá.
Qué violento, Pedro, ¿eh? Este es el clima que se vio en Santa Cruz, el mismo lugar donde hace varios años abucheaban y hostigaban también a Evo Morales, incluso ya siendo presidente. Pero esto no es un acto individual, ¿eh? Esto es una política de Estado, porque el ministro de Interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, dijo claramente que anden con cuidado, que los estamos siguiendo. Pero escuchémoslo, más que interpretarlo yo, escuchemos lo que dice el ministro del Interior de un gobierno de facto. No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia, y peor un extranjero. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo. Bueno, estas son las personas que dicen que están organizando la transición a unas elecciones limpias. Ustedes se pueden imaginar elecciones limpias en este contexto. Este señor es el que dijo que iba a cazar con Z, que iba a iniciar una cacería en contra de Juan Ramón Quintana, el anterior jefe de gabinete de Evo Morales, y que además motiva que varios de los exdirigentes del gobierno de Evo Morales estén en embajadas asilados, porque tienen miedo, porque hay persecución. Imagínense si están tratando así a una delegación que llega de la Argentina, cómo están tratando y encarcelando a dirigentes del partido de Evo Morales. Calificaron de sediciosos a los periodistas que contaban lo que pasaba. Y ahora usan la palabra terrorismo. Ahora va a aparecer el terrorismo por todos lados. Vayamos a Chile. Ayer dijimos que el presidente Sebastián Piñera decía que se estaban enfrentando a un enemigo muy poderoso. Bueno, hoy salió a la luz cuál es el enemigo muy poderoso que tiene Sebastián Piñera: las mujeres. Es el enemigo más poderoso que enfrenta a Sebastián Piñera. Muchas denuncias en contra de los carabineros durante la represión de abuso sexual. Y un colectivo feminista de Valparaíso que se llama Las Tesis llevó adelante esta canción. Pero escuchémosla porque es realmente muy poderosa. Es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era Esto hoy, esta performance, como se llama, esta canción, estuvo en numerosas ciudades de Chile y fuera de Chile. En Bogotá, en Londres, en París, en Berlín. Es impresionante. Este es el enemigo poderoso que está enfrentando al presidente Sebastián Piñera en contra del femicidio, de la impunidad, de la desaparición, de las violaciones perpetradas por los carabineros. En realidad es el patriarcado, en el fondo es el patriarcado, y este sí es un enemigo muy poderoso que está enfrentando el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Son las mujeres. Miles y miles de mujeres denunciando directamente al patriarcado. Gracias, Pedro. Hacemos una pausa, ya venimos y seguimos en minuto a minuto.